Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios, capítulo 16. Quiero advertirles y decirles, ya me mandaron un mensaje, hay 10 de los nuestros en un micro yendo a San Rafael, ya salieron de retiro, todos bien. Y bueno, esta noche van a ir 62 más en el micro. Así que probablemente, aunque avisé de que no lo hicieron, algunos van a estar llegando antes que terminamos la reunión con sus equipajes, etcétera, etcétera. Entonces traten de no ser distraídos. El único que le puedo decir es que voy a terminar de predicar antes de que el micro sale para San Rafael, ¿sí? Eso es el único que importa. Así que 1 Corintios, capítulo 16. En este mismo domingo, hace 2 años, en julio de 2020, comenzamos nuestro estudio del libro de 1 Corintios. Así que estamos exactamente en los 2 años y hoy vamos a terminar esta carta, el estudio. Así que ya deben conocer muy bien la primera carta a los Corintios y hoy vamos a estar ya con los últimos saludos. Ahora, el tema que vamos a hablar hoy, cuando lo presento, probablemente van a decir, ay, no quiero hablar de este tema. Porque hoy vamos a hablar de protocolos. ¿Te gusta la palabra protocolos? Hace 2 años hubiera dicho, vamos a comenzar 1 Corintios, el último mensaje, voy a hablar de protocolos. O quizás hace 3 años me hubieran dicho, ¿qué es un protocolo? ¿No? ¿Qué importa? Pero quiero decirle que la palabra protocolo no es una mala palabra. Solamente parece una mala palabra porque tuvimos protocolos impuestos, ¿no? Obligados. Pero siempre han existido protocolos. Un protocolo realmente es así, esta es la definición. Un conjunto de reglas de cortesía que se siguen en las relaciones sociales y que han sido establecidos por costumbre. Entonces normalmente son simplemente unas reglas que practicamos de cortesía los unos a los otros en nuestras relaciones sociales. Y aquí viene el problema hoy, ¿no? Es que han sido establecidos por costumbre. Ahora, en los últimos años tuvimos algunos establecidos por obligación, ¿no? Por el gobierno, por la pandemia, por este bichito que no podemos ver, que cambió nuestras costumbres. Entonces tuvimos protocolos alterados. En vez de dar la mano, tuvimos que dar un puño. En vez de dar un beso, tuvimos que poner un barbijo. Y en vez de abrazarnos, tuvimos que poner distancia social. Y eso era chocante, nos afectó, porque pasamos toda la vida aprendiendo ciertos protocolos y después de aprenderlos y estar acostumbrados a eso, de pronto fuimos obligados a aprender otros protocolos que algunos no aprendieron, simplemente aguantaron hasta que cambiaron de vuelta. Entonces hoy en día tenemos este pequeño problema todavía, que uno se acerca y quiere dar un beso, el otro viene con el puño y tiene que tener cuidado que el puño no se conecta con el beso. Pero todas estas cosas nos demuestran que protocolos son importantes, son parte de nuestra vida, y cuando nos obligan a alterar los protocolos, es muy difícil para nosotros. Ahora, también cuando pensamos en protocolos, vemos que hay en distintos lugares hay diferencias de cómo hacer ciertos protocolos. Hoy vamos a estar hablando de saludos. Yo me acuerdo, yo me criaba obviamente en Estados Unidos. En Estados Unidos todo el mundo saludaba dando la mano, nadie besaba a nadie. Si alguien besaba a alguien en la iglesia fue un escándalo, ¿no? Si alguien hubiera besado a alguien, no importa, en un saludo, toda la iglesia hubiera parado a apuntar y decir qué está pasando acá, y después hubieran sido llevados casi a la disciplina. Eso no pasaba en la mayoría de Estados Unidos. Ahora yo entonces en la iglesia nunca besaba a nadie en mi vida y me pareció una cosa, nunca me cruzó la idea en mi mente. Y cuando tuvimos 22 años y estábamos viviendo en Filadelfia, mi esposa estaba enseñando una escuela en el centro de Filadelfia. Yo estaba como pastor practicante en una iglesia al norte de Filadelfia, pero la zona donde ella trabajaba fue una zona italiana. Y ellos me invitaron a ir a predicar. Entonces fui a predicar en esa iglesia italiana. Cuando terminó la reunión, fui al fondo, como siempre hacía en aquel entonces, para dar la mano a todos los que estaban allí. ¿Y sabe lo que pasó? Ya se imaginan, ¿no? Todas las tanas viejas, ¿no? Lo digo con amor. ¿Qué hicieron?
Me atacaron, había escándalo por todas partes. Me besaron de un lado, me besaron del otro lado, estaban todos besando a mí. Yo estaba como, ¿qué está pasando acá? Y Cristina estaba en un rinconcito matándose de la risa. Y allí fue mi preparación para venir a Argentina, ¿no? Pero fue una cosa, para mí fue chocante, no sabía cómo responder. Ahora, claro, después en Argentina obviamente nos saludamos con un beso. Cuando yo llegué, las mujeres se saludaron con un beso, y hombres con mujeres también, pero hombres a hombres casi nadie, pero hoy en día también, eso ha sido cambiando. Después, claro, si viajas a Brasil, das un beso y pensás que ya está, cumpliste con el protocolo, ¿y qué pasa? No, vienen del otro lado y traten de darte un beso al otro lado. Si vos no te das cuenta, tenés que tener cuidado porque también puede salir muy mal. Después hay algunas provincias, y estaba leyendo que algunos países que dan 3 besos o 4 besos, ya el saludo te puede llevar la mitad de la reunión, ¿no? Beso, 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 al final te mareás. Pero mire una cosa, si aquí en Argentina no está dispuesto a dar un beso, es chocante. Y si en un país donde hacen 4 besos, no das 4 besos, es chocante, porque son protocolos, son costumbres que hemos aprendido. He escuchado y he visto fotos, entonces investigué un poquito en esta semana, que en Rusia los hombres a veces se besan el uno al otro, pero en los labios, ¿no? Estaba mirando en unas fotos del primer ministro, no sé cómo se llamaba en aquel entonces, Brezhnev, ¿recuerdan de él? Él fue famoso por, siendo diplomático, viajar a otros países y dar besos apasionados en los labios a presidentes de otros países. Estaba mirando algunas fotos y después dejé de mirarlos, ¿no? Y no es muy común en Rusia hoy, pero todavía en algunos lugares los hombres se besan en esa forma. Y después estaba investigando de dónde vino eso, y creen que eso vino a Rusia porque vino por medio del clero balcánico, que era parte de su liturgia de la Pascua. Porque lo que la Biblia dice de dar un beso santo llegó a ser parte de la liturgia de la Iglesia Ortodoxa y llegó a ser parte de la cultura de Rusia. Entonces en Rusia ten cuidado si comienzan a besarse, ¿no? Movete rápidamente. Y yo estudiando todo esto digo, Señor, gracias por mandarme a Argentina, donde es un beso así nomás y no una cosa así. Pero es así. Ahora también con los protocolos y los saludos es muy fácil que hayan malentendidos. He escuchado muchas veces, nunca escuché a alguien decirlo de mí, pero seguramente lo han dicho. Pero he escuchado a personas decir, estábamos en una reunión y alguien entró y hizo un saludo americano, ¿no? ¿Sabés lo que es un saludo americano, no? Y es como que no tenía tiempo para venir y saludar a cada uno, saludó así, y yo digo así. Ahora, si en Estados Unidos venís un poco tarde, interrumpís la reunión y saludás a cada persona, te matan, ¿no? Pero acá una persona hace el saludo americano y algunos están como, ¿qué pasó? Yo me acuerdo también una vez que llevé a algunos argentinos a Estados Unidos varias veces. En un caso había uno que se acercó a una chica y él se olvidó dónde estaba y comenzó a darle un beso. Ella le miraba así y el padre de ella que estaba atrás de él lo miraba en otra forma todavía. Y él se dio cuenta enseguida, ay no, aquí no estoy en Argentina, ¿no? Ahora, cuando pensamos en Corinto, que era una iglesia llena de contiendas, discusiones, problemas, y cuando pensamos en una iglesia que tiene contiendas, una de las primeras cosas que vas a escuchar entre los hermanos, si hay contiendas y divisiones, es, fulano no me saludó, ¿no? Yo como pastor he escuchado eso sobre los años, fulano no me saludó. Y cuando me dicen eso, yo siempre digo, ¿y vos le saludaste a él? Y es como que, claro, se olvidan que hace falta 2 personas a no saludar para que uno no saluda, ¿no? ¿O vos fuiste a saludar y te pegó? No, es que no me saludó y vos le saludaste, no tampoco. Entonces, pero el saludo es una manera de saber o de reclamar que todas las cosas no están bien. O uno dice, no me gustó cómo me saludó. Hay distintas formas de expresar contiendas por medio de los protocolos de los saludos. Ahora, cuando pensamos en cartas, también hay protocolos para una carta. La gente más grande entre nosotros se acuerda cuando mandamos cartas
escribimos cartas, lo pasamos a máquina, lo firmamos y lo pusimos en el correo, ¿no? ¿Alguien se acuerda de eso? Y entonces nos enseñaron en la escuela un formato, protocolos, que tuviste que poner tu dirección, la dirección del otro, la fecha, y después decía, estimado fulano, 2 puntitos, ¿no? Después se escribe la carta, abajo dice, atentamente, y tu nombre, ¿no? Eso fue el protocolo. Si mandaste una carta diciendo, te busco a las 8 de la mañana, y no decía otra cosa, hubiera sido, ¿esto qué es? No sé de quién es, a quién está dirigido, los protocolos fueron importantes. Después vino el email. El email ya no es atentamente a nadie, no es estimado fulano, no hay estimados, no hay nadie, simplemente un mensaje. Después vino WhatsApp, ¿no? Que ni escriben toda la palabra, ¿no? Usan letras y yo tengo que buscar un diccionario WhatsApp para saber de qué se trata, ¿no? Y tenés que tener cuidado con eso una vez, porque... le digo esto en inglés, algo que hizo mi hermana. Hay una cosa que es LOL, que significa... ¿Ah? Ahora me olvidé la ilustración. Significaba en un momento mucho amor, lots of love. En otro momento significaba laugh out loud, matate de la risa. Y mi hermana mandó una nota a alguien que había fallecido, su mamá, su papá, algo así, y puso LOL. Y quería decir mucho amor, pero la otra persona de otra generación dijo que reíste en voz alta. No, pará, ¿viste? Entonces, ya no hay, o sea, los protocolos van cambiando. Y si vos no te das cuenta, podés meterte en muchos líos. Ahora, toda esta introducción es para decir que los protocolos y los saludos son importantes. Y Pablo, al cerrar esta carta, va a practicar ciertos protocolos culturales de aquel entonces, pero lo va a utilizar para comunicar verdades esenciales. Va a usar los protocolos del día para enseñar cosas prácticas y verdades esenciales. 1 Corintios 16, versículo 19, dice así: las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan muy afectuosamente en el Señor. Todos los hermanos los saludan. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Este saludo es de mi puño y letra, Pablo. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Maranata. La gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver en esta carta, que es Pablo realmente saludando y terminando la carta, tres protocolos utilizados por Pablo para comunicar verdades esenciales. El primer protocolo que vemos aquí, se nota, es el saludo. ¿Ves que dice saludan, 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 saludan? La palabra saludo domina este párrafo. Entonces, en sí ya son saludos nomás, pero estamos viendo la importancia de un saludo. ¿Qué es la definición de un saludo? La definición es esto: un reconocimiento hospitable, bienvenido, expresión de felicidad por la llegada de alguien. La idea de la palabra es reconocer a alguien, darle la bienvenida, produce felicidad, estoy contento de verte, es un saludo. Nosotros sabemos que las consecuencias de no saludar son feas, y saludar es algo que hemos aprendido ciertas costumbres, y es dar la bienvenida a otros dentro de nuestro espacio, dentro de nuestra vida. Es algo que ha sido siempre común. O sea, Pablo aquí está hablándolo entre las iglesias, porque dice de la iglesia de Asia, la iglesia de la casa de Aquila y Priscila, las iglesias donde él están saludando. Y Pablo, en este caso, está mandando saludos de una iglesia a otra iglesia, unos hermanos a los corintios, y está marcando el hecho con los saludos de todas estas personas, algunos conocidos y algunos ni conocidos, pero hermanos en el Señor, que la iglesia de Corinto no está solo. Hay comunión entre las iglesias. Vez tras vez en esta carta Pablo ha mencionado a los corintios y ha dicho: lo que le estoy diciendo a ustedes he dicho también a los demás iglesias, porque hay muchas iglesias, hay un solo cuerpo de Cristo, pero nosotros somos parte del mismo cuerpo, y hay otros, no solamente ustedes, que están haciendo la obra del Señor.
En 1 Corintios 4, 17, cuando dijo, envío a Timoteo, él le va a hacer recordar de mí, dijo, las cosas que yo he enseñado, tal como yo enseño en todas partes, en cada iglesia. En 1 Corintios 7, 17, él mandó mandatos y dijo, esto ordeno en todas las iglesias. En 1 Corintios 11, 16, él dijo, no, si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. En 1 Corintios 14, 33 dijo, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Entonces Pablo está tratando de comunicar a los corintios que otras iglesias los saludan. Otras iglesias también los aman, saben de ellos, que ellos son parte de algo más grande, que hay otras iglesias en la misma batalla espiritual. Hay otras iglesias luchando con las mismas cosas como ellos. Hay otras iglesias que tienen el mismo Señor. Hay otras iglesias que tienen la misma gran comisión. Hay otras iglesias que están también bajo persecución. Ellos no están solos, hay unidad. Hay otras iglesias todo alrededor. Pablo está enfatizando con los saludos de los demás la importancia de la comunión entre las iglesias. Ahora, eso es importante para toda iglesia. Fue importante para Corinto y es importante para nosotros. Esta noche, por ejemplo, nuestros jóvenes van a subir el micro para viajar a San Rafael. Ahora, ellos van a ir allí, van a tener una conferencia de 3 días y 1 noche y van a escuchar 10 mensajes de la palabra de Dios, mucha prédica, 10 mensajes, casi todos del tamaño de los míos, así que mucha prédica. Y los jóvenes saben que va a haber mucha prédica y los jóvenes van a estar sentados allí atentos. El único lugar que me gusta predicar, o sea, mi lugar favorito de predicar es aquí. Pero el segundo lugar es allí en esa conferencia, porque los jóvenes están atentos, quieren estar allí. Y van para escuchar la prédica. Pero también estoy seguro que los jóvenes están pensando, y yo me acuerdo, apenas me acuerdo, pero me acuerdo cuando fui joven, también están pensando, vamos a San Rafael y vamos a estar con cientos de jóvenes más. Vamos a tener comunión. Vamos a ver amigos viejos y vamos a hacer nuevos amigos y vamos a tener comunión y quizás encuentro a mi futuro marido, mi futura esposa. Puede pasar esas cosas, todo eso está bien. Queremos que tengan comunión, queremos que estén juntos, queremos que estén entre otros jóvenes que están en la misma batalla espiritual, que están viviendo para el Señor. Y también queremos, si Dios lo hace así, que encuentren a su futuro esposo y marido allí. Está bien eso. Necesitan casarse con otro hermano. Entonces, es linda esa comunión. Esa comunión es una linda oportunidad para, en este caso, los jóvenes, para tener comunión con otros hermanos que están en lo mismo, en este caso en el Cono Sur. A veces nosotros hemos recibido y enviado grupos de construcción. En la historia de nuestra iglesia, no perdí la cuenta, sería muy difícil armarlo ahora, pero yo diría entre 15 y 25 grupos de construcción del exterior han venido para ayudarnos aquí en nuestras iglesias hijas. Han sido grupos de 10 hasta grupos de 48. Han venido a pasar una semana ayudándonos a levantar paredes y a hacer distintas cosas. Han sido de gran bendición a nosotros. Ellos han construido, pero también hemos comido juntos, hemos tenido comunión. Algunos de ustedes todavía se comunican con algunos de ellos constantemente. Hoy había un casamiento con 2 personas que se conocieron en un viaje así. Entonces, esa comunión también ha venido bien y son oportunidades que hemos tenido. Y quiero decirles que cuando nosotros volvemos a Estados Unidos y vamos iglesia, predicando y dando un informe de la obra en Argentina, las personas que se quedan después de la reunión para hablar con nosotros son los que han venido y conocen a ustedes. Y quieren preguntar por alguno de ustedes, quieren tener más información de alguno de ustedes, quieren saber cómo Dios está obrando en sus vidas. Esa comunión les ha producido en ellos interés, oración, inversión, están animados sabiendo lo que Dios está haciendo en sus vidas. Y como ustedes saben, nosotros como iglesia también tenemos un ministerio de construcción y hemos enviado a constructores a muchas provincias de Argentina, a Brasil, Colombia, México, Alemania,
a muchos lugares del mundo y la mayoría de nosotros no hemos ido en todos esos viajes. Algunos han ido en algunos, muchos han ido en muchos, yo he ido a algunos y otros no. Pero cuando leo hoy en día un informe de una obra de Dios en otra provincia, o uno que está en cierto lugar en Colombia, o en Brasil, o en México, presto más atención. O sea, estoy interesado en toda la obra de Dios, pero si es un lugar donde nosotros construimos un templo, o participamos en alguna parte de ese ministerio, automáticamente mi interés aumenta. Y si es un lugar donde viajé, más todavía. Y ustedes que han viajado a esos lugares tienen mucho interés en los hermanos que están en esos lugares porque hicieron amistades allí. Entonces, esta clase de comunión y los saludos que podemos mandar ida y vuelta, el interés que hay entre iglesias es de beneficio para nuestras vidas y para nuestras iglesias. Tenemos esa clase de comunión con nuestras iglesias hijas. La pandemia lo interrumpió un poco, pero antes cada iglesia hija, cuando tenía su aniversario, muchos de nosotros les acompañamos. Estamos interesados en lo que está pasando en cada lugar. Cuando vienen acá a una asamblea y dan un informe, nosotros estamos orando por ellos, estamos interesados en ellos. Algunos de ellos se fueron de acá para formar la iglesia hija, pero después hay gente nueva, queremos conocer a esas personas nuevas también. El Señor nos ha bendecido por medio de iglesias de afuera, grandes hombres de Dios que han venido a predicar en nuestro púlpito. Aquí podía hablar ahora por un largo rato, pero menciono a tres. Rudy comenzó a venir hace como 30 años, creo que vino 13 o 14 veces. Muchos de ustedes tienen comunicación con él cuando recién recibió su doctorado. Algunos de ustedes le mandaron una nota. Cuando pasa algo aquí, cuando yo mando carta de oración, es una de las personas que más responde. No solamente por orar, pero por mandarme una nota diciendo estoy orando por fulano, estoy orando por esta situación, estoy orando por lo que sea. ¿Por qué? Porque él los conoce. Él ha pasado campamentos con nuestros jóvenes, los conoce, está interesado y manda saludos porque les ama. El pastor Enoch de México ha sido de gran bendición. Él ha venido acá, yo he tenido el privilegio de predicar en su iglesia. Tenemos ese intercambio de comunión y ha sido de mucha bendición para muchísimos de nosotros predicando la palabra de Dios. La semana que viene, si el Señor quiere, vamos a recibir al Dr. Fisher de la Universidad Pope Jones. Él va a predicar en nuestro púlpito y también va a enseñar una materia muy interesante, que hay pocos hombres en el mundo que podía enseñar la materia que él va a enseñar, comenzando no mañana, sino el otro lunes. Él está tomando de su tiempo, él está muy interesado en la obra de Argentina. Él fue programado para venir a enseñarnos hace 2 años, cancelado. Él se programó para venir el año pasado, cancelado. Él se programó otra vez para este año. Él tiene mucho interés en venir. Él lee nuestras cartas de oración. Él sabe lo que está pasando en Argentina. Quiere conocerlos y quiere ministrarlos. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí en esta carta. Las iglesias de todo alrededor le mandan saludos. Era una expresión para Pablo a los corintios a decir, no están solos, que hay bendiciones todo alrededor por la unidad y la comunión que hay entre las distintas iglesias. Ahora, vemos entonces la importancia. Ahora vemos también la extensión de los saludos. Miren versículo 19. Dice, las iglesias de Asia los saludan. Ahora, Asia, recuerden, no es Asia según nuestros mapas, sino era Asia Menor. Ni todo Asia Menor, fue casi todo lo que es Turquía hoy, toda la parte occidental de Turquía de hoy. Asia, la provincia romana de Asia que tenía como capital a Éfeso. Ahora, cuando Pablo dice las iglesias de Asia los saludan, nosotros sabemos que habían iglesias en Éfeso, Colose, Laodicea, Hirápolis, Esmirna, Sardis, Filadelfia, Pérgamo, Tiatira y Troas, por lo menos esos lugares. Sabemos que Pablo estaba ministrando en Éfeso. Recuerdan que él dijo, me quedo en Éfeso porque hay una puerta abierta, grande y eficaz, y estaba predicando la palabra de Dios. Y él decía, o dice en el libro de Hechos, que él estaba allí enseñando por 2 años en el mismo lugar allí,
Y dice que toda Asia escuchó la palabra de Dios por medio del ministerio de Pablo. Dice, todo lo que vivía en Asia oyeron la palabra del Señor. Después la palabra de Dios dice en Colosenses 4 que había otro hombre que se llama Epafras, que probablemente, por lo que podemos ver en la palabra de Dios, fue como un misionero que salió quizás de Éfeso, y él estaba ministrando a los colosenses y también a los de Laodicea y de Hierápolis, que son 3 ciudades en Asia, que realmente hoy en día si vas a Hierápolis y miras, si vas a Laodicea, podés ver a Hierápolis y podés ver a Colosas. Son 3 ciudades muy, muy cercanas, y Epafras, según Colosenses, tenía un ministerio muy especial con ellos. Él mandaba saludos a ellos. Quizás Pablo ni fue a alguno de esos lugares. Creemos que pasó por Hierápolis, pero no es el fundador de iglesias de todos esos lugares. Pero ya Dios estaba obrando, había iglesias. Sabemos de Apocalipsis capítulos 2 y 3 que cuando Juan escribió las 7 cartas a las iglesias, fueron 7 iglesias que están en Asia, que era Laodicea, Esmirna, Sardis, Filadelfia, Pérgamo, Tiatira y Éfeso. Entonces Pablo, cuando dice las iglesias de Asia los saludan, los corintios probablemente en el contexto histórico habrán dicho, contanos más. ¿Cuántas iglesias hay ya en Asia? Porque sabemos de algunos, pero hay iglesias nuevas todo el tiempo. La obra de Dios está expandiendo, la obra de Dios está extendiéndose. Y escuchar que todas las iglesias de Asia, cuando se funda una nueva iglesia, conocen a nosotros, saben de nosotros, nos mandan saludos a nosotros. Entonces ellos estaban interesados y fue una bendición para los corintios saber que las iglesias de Asia los saludaban y que habían cada vez más iglesias en Asia. Es como lo que pasa a nosotros. Antes de la pandemia invitamos a Michael Landol de Alemania y él vino aquí y predicó una conferencia misionera y nos habló de la obra que Dios está haciendo en Alemania. Algunos de nosotros habíamos visitado su iglesia. Yo he predicado en su iglesia en Alemania y otros hermanos construyeron para su ministerio en Alemania. Pero él, cuando estaba aquí, nos habló de la obra que Dios está haciendo allí. Eso fue una bendición. Saber que Dios no está obrando solamente en Torcuato, solamente en zona norte, solamente en Argentina, sino en todo el mundo está obrando. La semana pasada y las últimas semanas, según la mañana o la noche, tuvimos entre nosotros una visita que vino y no fue invitado en sí por nosotros, vino por otras razones, pero vino y era misionero en Austria. Y entonces tuvimos el privilegio de escuchar de la obra de Dios en Austria. Yo sabía que había misioneros en Austria, pero no sabía nada de la obra de Dios en Austria. Sé que es un país muy difícil, que la gente es muy indiferente, que no están muy abiertos al Evangelio. Pero fue muy lindo saber que hay una iglesia allí. Una iglesia con una reunión en inglés, una reunión en alemán y una reunión en español. Eso sí, me sorprendió, ¿no? Hermanos, pónganse felices, el español está dominando el mundo entero, ¿no? Ya está expandiendo a todas partes. Quizás algún día todo el mundo estudie español. Pero, ¡qué bendición! Y eso nos anima a saber que Dios está obrando en otros lugares. Así que estos saludos entre iglesias dieron ánimo, provocaron oración, quizás provocaron inversión, quizás provocaron que algunos decidieron ir a esos lugares para también hacer la obra de Dios, quizás como misioneros o como ayudantes en esos lugares. Y eso es importante hoy también. Saludos no internos, vamos a hablar de eso en unos momentos, saludos entre iglesias. Así que en primer lugar, la iglesia de Asia los saludaba. Segundo dice, Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa los saludan muy efectuosamente en el Señor. Entonces, Aquila y Priscila los saludaron y hay una descripción, dice que ese saludo fue muy afectuosa. Era con mucho amor. La palabra allí significa, es una palabra de enfático, intensiva, de un grado más alto, diciendo que te mandaron un saludo, pero está acompañado con mucha emoción, mucho amor. Ahora, ¿por qué fue eso? Porque Aquila y Priscila conocieron bien a la gente de Corinto,
porque Aquila y Priscila habían vivido antes en Corinto. Y la gente de Corinto conoció a ellos porque habían tenido una parte importante en la formación de la iglesia de Corinto. Entonces, ahora no es simplemente un saludo entre iglesias con gente que no se conoce, es un saludo con personas vinculados con el mismo lugar. Ellos fueron conocidos por los corintios porque recuerdan, cuando Pablo llegó por primera vez a Corinto, Priscila y Aquila recién habían llegado a Corinto y Pablo se hospedó en su casa. Nos dice en Hechos 18, versículos 2 y 3, dice que acaba de llegar de Italia Aquila con Priscila su mujer, pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Entonces, Aquila y Priscila era un matrimonio que salió exiliados de Roma por persecución, no por ser cristianos, sino por ser judíos. Vienen a Corinto, apenas llegan a Corinto, todavía obviamente están estableciéndose, porque dice, acaban de llegar, y dice, Pablo fue a verlos, y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Entonces, esta familia estaba antes de Pablo, estaban antes de la formación de la iglesia, y eran creyentes, y hospedaron a Pablo cuando Pablo estaba predicando y comenzando la iglesia en ese lugar. Ahora recuerden también que en esta iglesia muchos, aparentemente todos, apreciaron a Apolos, un grupo en especial, pero habían comunicado con Apolos invitándole a ir a Corinto, por lo que vimos la semana pasada. Ahora, Aquila y Priscila también habían tenido un ministerio con Apolos, porque la palabra de Dios dice, también en Hechos 18, que ellos habían instruido a Apolos en las cosas del Señor. Dice, llegó entonces a Éfeso, esto es después de que Aquila y Priscila se han mudado a Éfeso, donde están ahora cuando Pablo escribe esta carta. Dice que llegó a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba, enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Entonces aquí encontramos un hombre que ama a Dios, que es elocuente, que es poderoso en las Escrituras, pero también nos explica que fue poderoso en las Escrituras del Antiguo Testamento. Era bautizado en el bautismo de Juan, que es un bautismo de Juan el Bautista, anticipando la venida del Mesías. No entendió por completo todavía quién era Jesús y cómo Jesús era el Mesías y qué había hecho Jesús. Entonces Priscila y Aquila los llevan aparte y le enseñan mejor la palabra de Dios, transformando su ministerio. Ya tenía tantas virtudes, pero ahora también tiene doctrina correcta. Entonces los corintios amaban a Apolos y ahora Aquila y Priscila, ellos saben, estas son las personas que en cierta manera eran mentores para Apolos. Entonces lo aprecian. Entonces tenían vínculos profundos. Es muy lindo cuando tenemos esos saludos entre hermanos que no hemos visto por mucho tiempo y hay vínculos profundos. Hay vínculos de antes, hemos tenido experiencias en conjunto. Yo he mencionado a veces, yo tengo un amigo muy cercano, él participó en mi casamiento y yo participé en el suyo. Él es un misionero en la Universidad de Colorado y no nos vemos mucho. Antes fue un misionero en la Universidad de Iowa y como pasamos por Iowa mucho, lo vi cada algunos años. Cuando estoy allí con él en la universidad, hemos tenido reuniones en español donde predicamos el Evangelio. Hemos predicado en el aire libre, en la universidad, múltiples veces. He podido participar en su ministerio en distintas cosas. Pero lo que quiero decir es que casi no nos vemos. Pero él manda una carta de oración misionera y cuando llega lo leo con interés. Quiero saber de qué se trata y oro por él. Y cuando yo mando una carta de oración, él lee mi carta de oración. Está interesado en la obra aquí. ¿Y por qué? Porque no es solamente que somos hermanos en Cristo, que es suficiente, sino somos amigos.
Hemos tenido muchas experiencias juntos. Pasamos la universidad, la facultad bíblica juntos. Hicimos parte del máster juntos. Y hemos pasado mucho tiempo así juntos. Entonces, esto es lo que pasaba con Aquila y Priscila. Es linda comunión que tenemos con hermanos con el cual hemos ministrado en el pasado. Y eso es lo que pasa acá. Aquila y Priscila los saludan muy efectuosamente en el Señor. Ahora dice también que recibieron saludo de Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa. Es interesante de Aquila y Priscila que se nota en el Nuevo Testamento el uso que ellos dieron para el Señor de su casa. En Romanos 16, Pablo en esta carta está escribiendo a los romanos. Recuerden, Priscila y Aquila estaban en Roma, tenían que huir y fueron a Corinto, y después los encontramos en Éfeso, y después ahora los encontramos de vuelta en Roma. Quizás por persecución en cada oportunidad, o quizás querían estar en Roma, tenían que huir, pero ahora tenían la oportunidad de volver. Pero en Romanos 16:3, Pablo dice: saluden a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluden también a la iglesia que está en su casa. Entonces Pablo habla del vínculo que tenía con Aquila y Priscila, pero dice, cuando están en Roma, saluden a la iglesia que está en la casa de Priscila y Aquila en Roma. Ahora, en nuestro texto, Aquila y Priscila están en Éfeso, y dice, la iglesia que está en su casa manda saludos. Así que este matrimonio, si tenía una casa, quería tener una iglesia, ¿no? Se nota que ellos abrieron su casa para la obra de Dios. Ahora, en aquel entonces, antes de Constantino, las iglesias siempre se encontraban reuniéndose en casas o en lugares en el aire libre. No tenían edificios. Cuando buscamos arqueológicamente, se puede encontrar una iglesia, un templo construido en Troas de los años 300 y pico. Se puede encontrar una iglesia muy importante en Éfeso de los años 400 y pico, pero antes de Constantino, como la iglesia estaba siendo perseguida, no tenían edificios, sino se reunían en casas. Y aquí encontramos esta familia, en la ciudad donde estuviera. En Corinto abrieron su casa a Pablo, no había una iglesia todavía. En Éfeso abrieron su casa a la iglesia, en Roma abrieron su casa a la iglesia. Vemos en cada uno de esos lugares era su costumbre abrir su casa para la obra de Dios, y aunque según la arqueología es imposible que su casa hubiera tenido lugar para más que 30 como mucho, o quizás mucho menos, ellos abrieron su casa para eso. Ahora, es un buen ejemplo para seguir y mirar en Aquila y Priscila y ver cómo utilizaron su casa, porque la Biblia lo menciona vez tras vez. Ellos entendieron lo que vos y yo tenemos que entender también, que mi casa, no tenemos ese dicho, ¿no? Mi casa es tu casa. Hay que tener cuidado a quien decís eso, ¿no? Porque por allí lo creen. Pero la realidad es que mi casa es la casa del Señor. Mi casa pertenece al Señor, tal como todas las cosas que nosotros tenemos. Ahora, si nos estás visitando hoy, no te preocupes. No voy a decir ahora, dame la escritura, danos su casa. No estamos hablando de eso. La Biblia no enseña eso, sino la Biblia enseña que todo lo que tenemos pertenece al Señor, y se me dio una casa. Él quiere que yo considero que sea del Señor y que busco la manera de usar esa casa para la gloria de Dios. Entonces, en el caso de Aquila y Priscila, hospedaron a personas y así lo utilizaron para la gloria de Dios. Abrieron su casa y a la gente de los lugares donde ellos estaban. Y así también nosotros debemos preguntarnos y pensar, ¿cómo puedo usar la casa que el Señor me dio para la gloria de Dios? John MacArthur, y lo cito porque lo voy a citar, hay que citar si usamos la palabra de otros. Él dijo esto: cada hogar cristiano debe ser un refugio abierto, transparente y amoroso para los que necesitan hospitalidad. Nuestra casa debe estar para eso. La Biblia nos enseña vez tras vez de practicar hospitalidad. Hebreos 13:16. Y no se olviden ustedes de hacer el bien y de la ayuda mutua
porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La ayuda mutua es hospitalidad. 1 Timoteo 5:10 dice que 1 Timoteo 5:10 es cuando Pablo da los requisitos para que uno esté en la lista de viudas de verdad. Y uno de los requisitos es si ha mostrado hospitalidad a extraños. 1 Pedro 4:9 dice, sean hospitalarios los unos para con los otros sin murmuraciones. En Hechos capítulo 16 recuerden que Pablo estaba en la cárcel, tenía oportunidad de escapar, pero se quedó, el carcelero iba a suicidarse. Al final el carcelero conoce a Cristo como Salvador y dice, el carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas a Pablo y a Silas y enseguida fue bautizado con todos los suyos y después dice, llevándolos a su hogar, los dio de comer. En Filipos, cuando se convirtió Lidia, invitó a los misioneros a vivir en su casa. El carcelero, cuando se convirtió, invitó a los misioneros a comer en su casa. Cuando se convirtieron, abrieron sus casas para el uso de los siervos de Dios, para la obra de Dios y para la gloria de Dios. En Romanos 12:13 dice, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de hospitalidad, después de los mandatos en cuanto a la hospitalidad, de cómo puede uno usar su casa para la gloria de Dios. Ahora, algunos dicen, bueno, me gustaría usar mi casa para el Señor, como hizo Aquila y Priscila, pero pastor, y he escuchado esto, mi casa es muy humilde y muy pequeño. Ah, bueno, está bien. No, ¿por qué no me dijiste eso? ¿Dónde está el versículo que dice, debo usar mi casa para la gloria de Dios, menos si es muy humilde o muy pequeño? No lo encontré. Si lo encontrás, por allí uno viene y dice, pero pastor, mi casa es muy hermosa y muy grande. Bueno, no te dicen eso, pero uno puede pensar eso. Y si invito a todo el mundo, ¿quién sabe quién va a entrar? Bueno, tampoco he encontrado ese versículo, ¿no? Entonces, a otros dicen, si invito a hermanos a mi iglesia y por allí estamos afuera, hacemos un asado, hacemos una cosa, tomamos mate, cantamos unos himnos, ¿qué van a pensar mis vecinos? Y bueno, van a pensar que eres un creyente, ¿no? ¿O no querés que conocen eso, que sepan eso? Tu vecino a veces hace una fiesta, ¿no? Hasta las 3 de la mañana con música cualquiera, ¿no? Mis vecinos hacen eso. No recomiendo que canten himnos hasta las 3 de la mañana. Pero no te preocupes. Si los vecinos observan que recibís hermanos y que adoran al Señor juntos, hacerlo correctamente y sin hacer ofensa por mal educado, pero si el Evangelio los ofende, bien. Pero tu casa pertenece al Señor. Y tenés que pensar, cada uno de nosotros, ¿cómo puedo usar mi casa para la gloria del Señor? Quizás podés hospedar a gente, quizás podés invitar a gente a comer, quizás podés tener un estudio bíblico, quizás podés invitar a un nuevo hermano a tomar mate. Y uno dice, pero no tengo para ofrecer. No tenés que ofrecer nada. Todos sabemos, otro protocolo, ¿no? Vas a la casa de alguien que te tienen que ofrecer algo para tomar. Es así, es el protocolo, ¿no? Pero algunos te ofrecen Coca-Cola, otros te ofrecen café, otros te ofrecen té, otros te ofrecen mate, otros te ofrecen agua de la canilla. ¿Y está mal ofrecer agua de la canilla? No, está bien, el protocolo no es cuál líquido, es ofrecer líquido. Entonces, podés utilizar tu casa para la gloria del Señor. Y podés ofrecer agua, o podés ofrecer mate, aguado, ¿no? Mate que ya lo usaste vez tras vez, ¿no? Podés hacer sopa, y si vienen 3, pones agua, y si vienen 6, pones más agua, y si vienen 10, pones más agua. Todo eso está bien. Todo eso está bien. Como decimos a veces, no tiene que ver con la comida. No tiene que ver con la comida o con la bebida, tiene que ver con la comunión, tiene que ver con el ministerio, tiene que ver con cómo ministras a esas personas. Entonces, tenemos acá el ejemplo de un matrimonio que no solamente acá, sino en otros lugares, vemos en la Biblia que su casa fue utilizado en gran manera para la gloria del Señor.
Y sería bueno para nosotros preguntarnos hoy, ¿cómo puedo usar mi casa para la gloria del Señor? Y la respuesta va a ser diferente para cada uno, pero estoy seguro que todos nosotros podemos utilizar nuestra casa para la gloria del Señor. Yo he estado en fundación de iglesias en departamentos, ¿no? Y tuvimos que cantar así, más bajo, así, porque era los reglamentos del lugar. Pero la iglesia comenzó en un departamento. Y la iglesia existe. Dios lo utilizó. Podía dar más ejemplos, ¿no? Entonces, saluda a la iglesia, las iglesias de Asia. Saludan a Aquila y Priscila. Saludan a la iglesia que está en su casa. Ahora dice versículo 20, todos los hermanos lo saludan. La clave de esta frase ya no está hablando de qué iglesias son, sino la palabra clave aquí es todos los hermanos. Todos, sin excepción. Cuando hablamos de saludos en la familia de Dios, la palabra todos es fundamental, ¿no? Quizás en Corinto, me imagino en Corinto, que algunos saludaron a algunos, pero que no todos saludaron a todos. Ya vamos a hablar de eso más adelante. No es suficiente que vos venís a la iglesia y decís, ay, qué bueno, quiero saludar a casi todos, ¿no? Pero ¿dónde está fulano? Porque si está de este lado, yo entro por este lado. Y si está caminando por allí, yo voy a caminar por allí. Y no puedo decirle que no le voy a saludar, pero voy a estar seguro que nunca cruzo donde tengo que saludar, porque no quiero saludarlo. Y bueno, ya vamos a hablar de eso, pero aquí dice, todos los hermanos lo saludan, sin excepción. Y así tiene que ser. Ahora, entonces, vemos todos estos ejemplos de saludos, y ahora, versículo 20, la segunda parte, tenemos un mandato de Dios sobre los saludos. Dice, todos los hermanos los saludan, salúdense, imperativo, mandato, los unos a los otros, con un beso santo. Ahora, nosotros sabemos, salúdense es un imperativo, mandato. ¿Qué tenemos que hacer con mandatos? Obedecer. Tenemos que obedecer, no es una opción, no es una recomendación, es un mandato. ¿Qué es el mandato? Salúdense. ¿Y qué es la próxima palabra en griego? Salúdense. Alelón. Alelón. Los unos a los otros es una sola palabra. Alelón. Salúdense. Alelón. Unos a otros. Ahora Pablo a los Corintios está diciendo, salúdense. El grupo de Pablo, saluden al grupo de Pedro. Grupo de Pedro, saluden al grupo de Apolos. Grupo de Apolos, saluden al grupo de los dos. Todos tienen que saludarse, es un mandato, salúdense. En Corinto habían amos y esclavos, así que amos saluden a sus esclavos. ¿Cómo? ¿Es mi esclavo? No, el domingo no es tu esclavo, el domingo es tu hermano en Cristo, están en la iglesia, hay que saludarlo. Es un mandato, pero si le saludo el domingo, ¿cómo va a responder el lunes? No sé, problema tuyo, pero el domingo, realmente en toda la semana como hermano, tiene que saludarlo como un hermano. Así que amos a los esclavos a los amos, los judíos a los gentiles a los judíos. Recuerden que había algunos entre ellos que dijeron, yo tengo conocimiento, así que yo puedo hacer ciertas cosas, no me importa el hermano débil que no tiene conocimiento. Ahora saluda el que cree que tiene conocimiento al débil. Débil que el de conocimiento no le importa nada en cuanto a tu vida, saluden a él también. Entonces todos tienen que saludar a todos, fue un mandato. Y te pregunto otra vez aquí, hermano, ¿hay alguien de la iglesia que tú no saludes? Si estás pensando en alguien, no voy a pedir que levanten la mano ni que nombren a alguien, no hagan eso. Pero si alguien pasa por su mente, estás en desobediencia a este mandato. Y hay alguna razón por la cual no lo querés saludar, que eso debes examinar tu corazón y ver por qué no lo querés saludar, arrepentirse de eso, arreglar cuenta con Dios y andar a saludar a ese hermano. Ahora ten cuidado si 20 hermanos vienen corriendo a saludarte esta noche, ¿no? Pero es un mandato, hermanos, salúdense, alelón, los unos a los otros. Y el Señor quiere que lo hagamos. Ahora, después, ¿cómo es el saludo acá? Dice, con un beso santo, ¿no? Ellos no eran italianos, en este caso, pero fue la costumbre. Ahora, ¿de dónde vino esa costumbre? Déjame decirles rápidamente de dónde vino la costumbre de saludar con un beso.
En Génesis 27 encontramos a Isaac y su hijo Jacob, y él dice, te ruego te acerques y me beses, hijo mío. Ya fue una costumbre judío, o israelita mejor dicho, desde casi el tiempo de Abraham. En Génesis 33:4 recuerdan que había problema entre Esaú y Jacob, y dice, Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y echándose sobre su cuello le besó, y ambos lloraron. Recuerdan a David y Jonathan, que tenían un amor muy correcto, muy bueno. La palabra de Dios nos marca eso. Y dice que cuando ellos se despidieron por última vez, dice, se besaron el uno al otro y lloraron juntos, Jonathan y David. Entonces fue algo del pueblo de Israel. Recuerdan la parábola del hijo pródigo. Y cuando el hombre, el padre, está mirando de lejos cuando su hijo vuelve, y dice, levantándose fue a su padre, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Entonces eso es una parábola, es una historia nomás, pero en el ambiente de Israel, mostrando que el padre iba a dar un beso así a su hijo. Entonces la costumbre vino de los judíos, pero fue tomado también por la iglesia cristiana desde el primer siglo, y lo vemos simplemente de Pablo. En Romanos 16:16, no nuestro pasaje, Pablo dice a los romanos, salúdense los unos a los otros con un beso santo. En 2 Corintios 13:12, Pablo va a decir, salúdense los unos a los otros con un beso santo. En 1 Tesalonicenses, Pablo dice a los tesalonicenses en 5:26, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Entonces fue ya una costumbre también en la iglesia de saludar en esta manera. Ahora, ¿qué significa un beso santo? Bueno, la palabra en sí deja afuera que este beso de saludo sea algo sensual, algo inapropiado, algo que no debe ser. Está dejado afuera. Eso es un saludo. Es muy inocente, está hecho de una manera no sensual. Pablo dijo a Timoteo, por ejemplo, en su trato con las jóvenes, dijo, como hermanas, a las más jóvenes tratarlas como hermanas con toda pureza. Así que Pablo siempre enseñaba que tengamos pureza y santidad y no una cosa inapropiada en un caso así. Sino la idea fue que el beso es un beso santo porque se hace entre santos, se hace entre la familia. Cuando hay un beso entre familiares, nadie piensa nada de eso, no es sensual, no es feo. Bueno, aquí estamos dando un beso entre la familia de Dios, entre los santos, santos por medio de la sangre de Cristo. Un beso que la palabra beso aquí viene de la misma palabra phileo, de cual viene la palabra amor entre hermanos. Y entonces debe ser un beso de afecto, como vimos, de amor entre los hermanos. Ahora, para los corintios, saludar los unos a los otros con un beso santo probablemente fue muy difícil en muchos casos, porque había tanta contienda y tanta división. Pero Pablo está diciendo, vayan a saludarse así, y está diciéndoles que no hay que fingirlo, porque va a ser un beso de amor fraternal, santo entre los hermanos. Entonces, el mandato para todos nosotros, hermanos, no es opcional. Salúdense los unos a los otros con un beso santo. Ahora vemos versículo 21, el saludo de Pablo. Pablo dice, este saludo es de mi puño y letra, Pablo. Aquí Pablo firma la carta. Ahora, ¿por qué saludó Pablo así en esa manera? Normalmente cuando Pablo escribió una carta, él dictaba la carta y otra persona, tipo secretario, escribió la carta. Ahora, Pablo tenía en algunos casos algunas cartas falsificadas, personas escribiendo en el nombre de Pablo, y Pablo no quería que nadie escribiera en su nombre. Si él estaba escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, entonces él aquí quiere firmarlo personalmente, ¿no? ¿No sería hermoso tener el original y ver allí Pablo, ¿no? Así quizás descubrimos si tenía un apellido, ¿no? Pablo. Pero él lo firmó para que ellos podían saber que era de él. Y también lo firmó porque él estaba
firmándolo, diciendo, esto viene del apóstol Pablo, esto tiene autoridad. Esto no es de cualquiera, y aún Pablo era un ser humano, pero estaba escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo como un apóstol, dando autoridad a todo lo que él estaba diciendo. Entonces, vemos saludo tras saludo, tras saludo, tras saludo, todo según protocolo, pero vemos aquí que es un mandato para nosotros. Vemos que tiene que ser de todos a todos entre nosotros. Vemos que tiene que ser con amor y con afecto cristiano entre nosotros. Vemos que es para animarnos mutuamente. Y vemos que como iglesia debemos saludar a otras iglesias y recibir saludo de otras iglesias. Porque todas esas cosas nos animan. Nos hacen sentir amados y nos permite expresar nuestro amor los unos por los otros. Entonces, Pablo con este protocolo nos enseña estas grandes cosas. Entonces, el primer protocolo que Pablo utiliza para enseñar verdades esenciales, el saludo. Ahora, número 2. Y número 2 es como que, ¿en serio? Es chocante número 2. Es sorprendente número 2. Parece que no pega número 2. Mire lo que dice, versículo 22. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Entonces, el primer protocolo, saludo. Segundo protocolo, la maldición. La maldición. La palabra anatema significa maldición. Entonces, aquí Pablo utiliza un protocolo que nosotros en cartas no usamos normalmente, pero Pablo sí. Y si lo examinamos, nosotros como cristianos también usamos esto. Y ya vamos a ir explicándolo rápidamente. Pero Pablo dice, versículo 22, si alguno no ama al Señor, que sea anatema, maldito, condenado, juzgado, bajo el juicio de Dios. Eso es lo que está diciendo, totalmente inesperado. Ahora, ¿en qué caso está diciendo que alguien sea condenado? Mire lo que dice, si alguien no ama al Señor. Si alguien no ama al Señor. Ahora, el amor era prioridad en todo este libro. Pablo hablaba un montón de cosas, pero siempre la prioridad fue el amor. Recuerden que vimos hace un par de semanas que en versículo 14 de este capítulo, él dijo, todas sus cosas sean hechas con amor. Todo. Fue terminando la carta dando ese mandamiento, todas sus cosas sean hechas con amor. Pablo conoció bien a Deuteronomio 6:5, que es para todos los creyentes, que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. El Señor nos manda a amarle con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Entonces Pablo también daba esa prioridad. Recuerden que en esta carta él nos dio capítulo 13, que se llama el capítulo de amor, marcando que todo lo que podemos hacer en la vida, si lo hacemos sin amor, es inútil, no sirve de nada, si no está acompañado por amor. Pablo decía en 1 Corintios 2:9, está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Para los que aman a Dios, Él ha preparado cosas que el ojo no ha visto, el oído no ha oído, y que no ha entrado en el corazón del hombre. Pero ¿para quién están preparadas esas cosas? Para los que aman a Dios. En Efesios 6:4 dice Pablo, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor incorruptible. Entonces, cuando analizamos la frase, si alguien no ama al Señor, que sea condenado, la verdad es que todos los que no aman al Señor están condenados. Porque el que no ama al Señor no ha conocido al Señor. Jesús hablaba todo el tiempo de eso. En Juan 14:15 Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces Pablo está luchando con personas en la iglesia de Corinto que no guardaban los mandamientos de Dios, no fueron obedientes al Señor. Y él está diciendo aquí, los que no aman al Señor, que sean condenados. En Juan 14:21 Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Entonces otra vez obediencia va con los que aman al Señor.
En Juan 15:10 Jesús dijo, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Permanecerán en mi amor si guardan mis mandamientos. En 1 de Juan, Juan dice, en 1 de Juan 2:3, en esto sabemos que hemos llegado a conocer si guardamos sus mandamientos. Y esto es clave, 1 Juan 2:5, Juan dice así, pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Y escucha lo que dice, en esto sabemos que estamos en él. Entonces Juan dice que la evidencia que me confirma que yo soy hijo de Dios, que estoy en él, que soy de él, es que amo a él y sé que amo a él porque obedezco sus mandamientos. Es un resultado de ese amor. Entonces aquí cuando Pablo dice, si alguien no ama al Señor, que sea condenado, está diciendo los que no aman al Señor, aunque sean miembros de la iglesia de Corinto, aunque sean profesantes en la iglesia de Corinto, aunque hayan estado en la iglesia de Corinto, si no aman al Señor, están condenados. Y la palabra es más fuerte, están anatemas, malditos, juzgados bajo el juicio de Dios. La palabra de Dios nos enseña con mucha claridad que en todas las iglesias hay lo que la Biblia llama trigo y cizaña. Hay una parábola en Mateo 13, donde hay trigo creciendo y Satanás viene y siembra cizaña. Cizaña es una planta que parece ser trigo, pero no es trigo, es inútil, no sirve de nada. Entonces preguntaron, ¿qué hacemos? Porque está todo mezclado, hay trigo y cizaña. ¿Querés que entramos y sacamos la cizaña? Y en la parábola el Señor dice, no vayan a sacar la cizaña porque mientras que van sacando cizaña van a sacar también trigo. Ustedes no pueden hacer eso con tanta habilidad. Pero después dice así, dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diría a los segadores, recogen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Pero el trigo recójanlo en mi granero. Entonces, el Señor dice que los que no aman al Señor, aunque profesan ser del Señor, aunque dicen que son, aunque son en la iglesia, aunque están en la iglesia, los que no aman al Señor están bajo la condenación del Señor. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Está condenado, está bajo el juicio de Dios, y eso es lo que el Señor está diciendo aquí. Así que pregunto esta pregunta muy difícil en un mensaje así, pero importante. ¿Eres miembro de la iglesia? ¿Eres asistente a la iglesia? ¿Venís siempre a la iglesia? Bien. ¿Has profesado creer en Cristo? Bien. Todo eso es fácil. Ahora te hago esta pregunta. ¿Amás al Señor? ¿Y tu amor para el Señor se ve en tu obediencia a la palabra de Dios? O si tenés que evaluar tu obediencia, el amor que realmente tenés para el Señor, decís, soy profesante, pero esas cosas no tengo. Entonces, aquí Pablo está queriendo llamar la atención a algunos profesantes de Corinto, diciendo, ustedes que están en la iglesia, pero no aman al Señor, están bajo condenación. Y ahora viene otra cosa, también llamativo, pero que pega con esto. Mire la próxima palabra. Si alguien no ama al Señor, que sea anatema. Y después, ¿qué dice? Maranata. ¿Qué significa Maranata? El Señor viene. Maranata es una de las palabras que encontramos en el Nuevo Testamento que viene del arameo y fue tomado del arameo al griego y después al español. Hay muchas palabras así en la Biblia como Abba Padre, esta canción que estamos cantando, Abba, es arameo por papi, fue tomado en el griego y fue tomado en el español ahora para nosotros. Nos gusta la palabra, es como que no hay una traducción mejor que Abba, entonces lo usamos. La palabra amén es así, la palabra Osana es así, la palabra aleluya es así. Son palabras que vienen del arameo. Pero ahora mire lo que dice, los que no aman al Señor, que sea anatema, Maranata, el Señor viene. Pero ¿por qué dice eso justo allí? Parece también fuera de lugar, menos si entendemos lo que Él está diciendo. Él está diciendo, el que es profesante pero no ama al Señor, es bajo la condenación de Dios y Dios viene. Y Dios viene.
El Señor viene para juzgar. El Señor viene para separar la cizaña del trigo. El Señor viene para saber y identificar los que realmente son de Él. Entonces Pablo aquí está haciendo de mucha bendición a los corintios, advirtiendo a los profesantes que no aman al Señor, que están en peligro. Necesitan arrepentirse, humillarse, confiar en Cristo de verdad, amar al Señor de verdad, ser realmente uno de sus hijos, porque si no están bajo la condenación de Dios. Los que no aman al Señor no conocen al Señor, y ellos hacían daño a la obra de Dios en Corinto, pero peor todavía, estaban bajo la condenación de Dios. Entonces Pablo dice: Maranata, el Señor viene, Él va a arreglar esto, Él va a marcar bien las cosas. Entonces es bueno para nosotros preguntarnos: ¿soy cizaña? ¿Soy trigo? ¿Soy profesante? ¿Soy convertido? ¿Amo al Señor o simplemente figuro en una iglesia como si fuera así? Si no ames al Señor, arrepiéntate. Confía en el Señor, porque el Señor viene. Piensen en esto. La palabra Maranata, si conoces a Cristo como Salvador, ¿cómo decís Maranata? ¡Maranata! Amén. El Señor viene. Y si estás bajo la condenación del Señor, ¿cómo decís la palabra Maranata? Pero no es necesario verlo así, porque Cristo murió para que no tenés que esperar la condenación. Cristo murió en nuestro lugar por nuestros pecados. Él resucitó. Él puede darte perdón y puede darte vida eterna, para que también puedas decir: el Señor viene. Viene para buscarme a mí porque soy uno de sus hijos. Entonces el segundo protocolo aquí es la maldición. Y Pablo lo utiliza para llamar la atención a los corintios. Algo no solamente de vida y muerte, sino de vida eterna y muerte eterna. Tercero, el tercer protocolo es lo que podemos llamar la bendición. Versículos 23 y 24. Los últimos dos versículos de este libro. Dice: la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. Dos bendiciones de parte de Pablo. Pablo quería bendecir. También viene muy bien esta bendición después de decir: el que no ama al Señor, que sea condenado. Maranata, el Señor viene. La gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Su deseo para ellos es gracia. La gracia viene del Señor. La gracia es dirigido hacia los corintios. Es muy interesante que Pablo le encantaba hablar de la gracia. Él en todos sus libros habla de la gracia, porque la gracia es lo que recibo que no merezco. Y Pablo en su testimonio dice vez tras vez: yo soy salvo por gracia, soy salvo por la misericordia de Dios. Yo no merezco la vida eterna. Yo fui un perseguidor de la iglesia. Yo confiaba en mi propia religión. Yo no merezco esto, pero el Señor demostró su misericordia en mí, el primero de los pecadores, para que todos podían saber que su misericordia es suficiente para cualquier persona. Y cuando Pablo dice: la gracia del Señor Jesús sea con ustedes, él estaba hablando de esa gracia que le salvó a él. Vamos a esperar un momento porque no quiero que estemos distraídos. Entonces, Pablo, por su testimonio, puede hablar de la gracia. Cuando Pablo comenzó este libro, en capítulo 1, versículo 3, él decía así: gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Comenzó el libro hablando de gracia, bendiciéndoles con la gracia. Ahora termina el libro diciendo también una bendición: la gracia del Señor sea con ustedes. Todo depende de la gracia. Efesios 2, 8 y 9, nuestra salvación depende de la gracia. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Si estás aquí y nunca has confiado en Cristo como Salvador, la salvación no depende de tus obras, no depende de tu religión, no depende de tu bautismo, no depende de ninguna obra que tú puedes hacer. Porque la salvación no es por obras, la salvación es por gracia y por fe. Gracia significa que no lo podés merecer.
Gracia porque es un regalo que Dios nos ha dado, es gratuito, fue comprado por Cristo en la cruz. Él murió en tu lugar, Él pagó tu cuenta, Él resucitó para darte vida. Entonces, la salvación es por gracia y no por obras. Y solo podés ser salvo por ir al Señor con las manos vacías, reconocer que no tenés nada para ofrecer al Señor, pero que necesitas de un Salvador, reconocer que eres pecador y confiar en Cristo como tu Salvador. Él murió por ti, Él pagó tu cuenta, Él resucitó. Podés poner tu fe en Él y por gracia serás salvo. La gran mayoría de nosotros, los presentes, somos salvos. Ninguno de nosotros lo merecemos. Todos somos salvos por gracia. Y si no conoces a Cristo como Salvador, nunca has confiado en Él, podés también ser salvo hoy por gracia. Pero la Biblia también dice que nuestras relaciones personales dependen de la gracia. Efesios 4:32 dice así, voy a traducirlo más literalmente. Ustedes conocen el versículo, dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, extendiendo gracia unos a otros, así como también Dios los extendió gracia en Cristo. Ahora, ustedes lo conocen más bien con estas palabras, perdonando o perdonándose unos a otros, así como también Dios lo perdonó en Cristo. Es lo que significa, hay que perdonarnos mutuamente, pero la palabra en griego es extendiendo gracia los unos a los otros, como Dios extendió gracia a ti. Entonces, cuando miramos alrededor, encontramos una iglesia llena de pecadores, salvo por la gracia de Dios. ¿Y por qué te debo perdonar? ¿Y por qué te debo extender gracia? Si yo voy a hacerlo al revés. Si vos vas a tener una buena relación conmigo, ¿no? Vas a tener que tener gracia, ¿no? Porque es así. Mire cómo soy. Soy un pecador. Voy a hacer cosas ofensivas. Voy a hacer cosas que quizás no entendés. Voy a hacer cosas que no esperabas. Si vamos a tener una buena relación, yo necesito gracia. Y tú necesitas gracia de mí. Si no me vas a tratar con gracia, probablemente no vamos a tener una buena relación en lo largo, porque voy a necesitar eso. Pero ¿por qué podés extenderme gracia? ¿Y por qué puedo extender gracia a ti? ¿Porque tú lo mereces o porque yo lo merezco? No, nos dice aquí el versículo que cité. Así también como también Dios extendió gracia en Cristo. Como Cristo me extendió su gracia, y recibo esa gracia que no merezco, yo extiendo esa misma gracia a ti. Entonces, ¿qué podés hacer tú a mí que no puedo perdonar? Si el Señor me ha perdonado todo mi pecado. Entonces, las relaciones personales dependen de la gracia. La fortaleza en la vida cristiana depende de la gracia. Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Nuestra fuerza para vivir la vida cristiana también viene de la gracia. Entonces Pablo dice, la gracia, el favor de Dios sea con ustedes. Y la última bendición, versículo 24. Mi amor sea con todos ustedes en Cristo Jesús. Amén. La última bendición de Pablo es su amor. Es la única vez en la Biblia que Pablo utiliza esta frase. Recuerden que Pablo trató muchos temas muy difíciles con los corintios. Seguramente algunos de ellos sintieron que él fue muy severo. Ellos expresaron que él fue muy duro. No le gustó las cosas que los enseñó. Pero Pablo aquí está diciendo, todo lo que les he dicho porque les amo. Cuando traté temas difíciles era porque les amo. Cuando tenía que reprenderlos por cosas que les iban a causar daño, era porque les amo. Cuando recomendaba disciplina, era para el arrepentimiento del hermano y lo hice porque les amo. Cuando le di instrucciones, era porque les amaba. Cuando dio una maldición en el último versículo, es porque les amo. Porque quiero que esa persona no muere bajo condenación. Entonces vemos aquí que aun cuando tenemos que tratar temas difíciles y quizás más cuando tenemos que hacerlo, tiene que ser hecho con amor. Cuando nosotros advertimos a nuestros hijos de peligros, ¿no? No toques al horno con el dedo, ¿eso es malo? ¿No? Hijo, saca eso de allí. ¿Por qué me tratas así?
No, es porque le amamos. Y Pablo está diciendo aquí, yo les amo tanto que estaba dispuesto a decirles las cosas que necesitaban escuchar. Él expresaba su amor en toda la carta. 1 Corintios 15, 58. Por tanto, mis amados hermanos, y se ve esa frase vez tras vez, mis hermanos, mis amados hermanos, mis amados, porque él amaba a ellos. Y mire lo que dice, mi amor sea con ¿cuántos de ellos? Todos. Pobre Pablo, ¿no? Él amaba a los del grupo de Apolos, él amaba al grupo de Pedro, él amaba al grupo que dijeron que era de Cristo. Él amaba a sus oponentes, él hablaba a los que cuestionaron su apostolado, él amaba a los que le acusaron de cosas. Él dice, mi amor sea con todos ustedes. Amo a todos. ¿Y cómo lo hacía? Dice allí otra vez, en Cristo Jesús. Él no podía amarlos en el poder de Pablo, solo podía amarlos en Cristo Jesús. Lo mismo como el perdón y la gracia, como el Señor me amó a mí antes de que yo le amé a Él. ¿Cómo no voy a amar a mis hermanos? Que son pecadores salvos por gracia igual como yo. Es Jesús que hace posible todo eso. Entonces, hermanos, en este pasaje vemos 3 protocolos y podemos aprender de los 3. Cuando pensamos en saludos, espero que es interesante, ¿no? Yo hoy venía a la iglesia a la mañana a la noche sabiendo lo que voy a predicar. Entonces estaba muy atento a quién saludaba, cómo le saludaba y que lo saludaba. Y a veces miraba en otro que no estaba prestando tanta atención y quería decirles, saludame bien porque hoy vamos a hablar de esto, ¿no? Pero quizás pensamos que un saludo es una pavada y no importa. Pero aquí vemos que es un mandato, debe ser afectuoso. Debe ser para todos, y si hay alguien que no puede saludar, debes examinar tu corazón, saber por qué, arreglarlo con el Señor y después arreglarlo con el hermano. Debes arrepentirte. Entonces saludar es importante. Hemos aprendido que saludos entre iglesias son importantes y debemos animar a los que están en otras iglesias y ser una bendición como iglesia a otras iglesias, como el Señor nos ha permitido hacer. Debemos seguir haciendo eso. Vemos que tenemos que estar seguros que amamos al Señor, porque es un indicio, es una evidencia de nuestra salvación. Y hemos aprendido de que si no veo evidencia de que amo al Señor, porque no veo obediencia al Señor, debo estar consciente de que el Señor viene. No puedo engañarle a Él. Y si no soy salvo, necesito arrepentirme, confesarlo, confiar en Cristo como mi Salvador. Hemos aprendido que podemos bendecir a los que están alrededor, porque puedo extender gracia a otros, igual como el Señor extendió gracia a mí. Entonces, cuando el otro hace algo ofensivo, puedo decidir extenderle gracia, perdonarle. No exigir que me pague 10 veces, ¿no? No exigir que pase 2 años sin que le hablamos, sino extender gracia. Y encontramos aquí que podemos bendecir a otros con amor, nuestro amor, amándoles por animarles y amándoles por corregirlos cuando sea necesario. Pablo había dicho, todas sus cosas sean hechas con amor. Así que, hermanos, que nosotros también utilizamos los protocolos de nuestra cultura para la gloria del Señor. Amén. Podemos hacerlo o no hacerlo, pero Dios quiere que lo hagamos. Y así vamos a tener una iglesia más fuerte, una iglesia más unida, una iglesia que más bendice a otras iglesias y también una iglesia que sabe recibir a los que nos visitan, porque van a ver ese amor que hay entre nosotros. Así debe funcionar una iglesia. Quiero terminar solamente volviendo a repetir lo que dice Efesios 2, versículos 8 y 9. Si hay alguien presente en esta noche que nunca ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, no sabes con seguridad que vas al cielo. La palabra de Dios dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la Biblia es muy clara, el Evangelio dice
que nadie va al cielo por sus propias obras, por la religión, por ninguna cosa que vos podés hacer. Necesitas venir a Cristo hoy, humildemente, reconociendo que no tenés nada para ofrecer, sabiendo que Cristo hizo todo. Él murió por todos tus pecados. Él resucitó en victoria sobre todos tus pecados. Él resucitó para darte vida eterna. Él hizo todo. Simplemente vení a Él. Él puede ver tu corazón. Él está presente. Háblale en tu corazón diciendo: Señor, confío en Cristo como mi Salvador. Reconozco que soy un pecador, que yo no puedo hacer nada para salvarme, pero creo que Cristo murió en mi lugar y Cristo resucitó para dar mi vida eterna. Hoy pongo mi fe en Cristo. La salvación es gratuita por fe en el Señor Jesucristo. Venga a Cristo hoy. Él quiere salvarte. Oremos. Señor, te damos gracias que aún en las cosas más sencillas de la vida, aún en las costumbres que todas las culturas tienen, hay una oportunidad de demostrar el amor de Cristo. Ayúdanos, Señor, a saludar con corazones sinceros, a poder saludar a todos los hermanos, porque amamos a todos los hermanos, animarnos mutuamente con los saludos, de ministrarnos mutuamente con los saludos. Ayúdanos también, Señor, como iglesia, a hacer una bendición a otras iglesias, con nuestros saludos y con otras formas de bendecirlos. Pedimos también, Señor, que si hay alguien presente, quizás es miembro de la iglesia, pero reconoce hoy que es profesante, que realmente no te ha amado. Pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo obra en su corazón para que hoy se conviertan, para que hoy verdaderamente pongan su fe en el Señor Jesucristo. Que realmente lleguen a amarte y como te amen, de obedecerte. Señor, ayúdanos también a extender gracia y amor con nuestros hermanos. Y Señor, pido que si hay alguien presente que no conoce a Cristo como Salvador, que en este mismo momento puede estar hablando contigo en su corazón, confesando que es pecador y poniendo su fe en el Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu obra en nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén.